Hola a todos, estoy muy contenta de compartir este casi último día del año con todos ustedes. Es el programa número 136 de Aikuaa del año 2021 y quería compartir con ustedes una receta fácil, rica, que a todos los niños les va a encantar, que tiene un nombre un poco diferente. Es un postre que se llama pavlova, pero es muy versátil y podemos hacer con poquitas cosas diferentes sabores del mismo postre, utilizando un buen merengue que vamos a aprender a hacer acá y muchas frutas de estación o según el gusto de sus hijos, o chocolate o limón o maracuyá o frutos rojos. Vamos a tener algo deliciosamente increíble con el cual sorprender a nuestras familias. Les recomiendo prepararlo ya hoy para que mañana tengamos tiempo de compartir con la familia y poder disfrutar ese último día agradeciendo a pesar del año difícil que nos tocó. Fue un año de muchas pruebas para todos, pero gracias a Dios juntos, unidos, trabajando mancomunadamente estamos saliendo adelante como país, como persona. Y vamos a ser un ejemplo en toda nuestra región, empezando a trabajar desde nuestros hogares, con nuestros hijos, con nuestra familia, fortaleciendo los lazos familiares y celebrando un hermoso fin de año y pidiéndole a Dios muchas bendiciones para iniciar un año 2022 increíble. Así que vamos a compartir esta receta linda y después me ponen los comentarios para ver qué tal les salió, cómo les gustó y nos mandan fotos. Vamos a empezar el paso a paso y para esto vamos a usar claras de huevo, vamos a usar un poquito de jugo de limón, todas las cantidades vamos a ir pasando por escrito en la pantalla. Vamos a usar un poquito de vainilla, un poquito de vinagre blanco. Este es el secreto para que nuestro merengue esté bien armado y podamos armar la pavlova. Vamos a usar un poquitito de polvo de hornear para que se quede sostenido al batir. Vamos a empezar a batir nuestras claras. Esto llevan unos 10, 15, 20 minutos de batido según la batidora que tengamos en la casa para que quede bien armada. Y vamos a ir agregándole nuestra azúcar impalpable para que nos quede un merengue blanco, espumoso, que se pueda sostener, porque esto vamos a colocar en una manga para ir formando las pavlovas para poder ir rellenando después con los diferentes sabores. Les quiero mostrar cómo quedó nuestro merengue después de batir con mucho cariño. Y acá lo que hacemos para preparar la base del pavlova es poder rellenar una manga. Tienen que quedar bien sostenidos para que después al formar queden como unos niditos, porque tienen que ir al horno bien por unas cuantas horas. Entonces lo que hacemos es quitarle un poquito el aire. Este es un postre que en mi casa siempre comimos en el año nuevo y mi abuela lo que hacía era darnos una manga así a cada nieto y cada uno tenía que hacer su nidito para preparar su postre para la noche. Así que es una buena idea para poder compartir con los chicos y que puedan participar también de esa cena de fin de año. Vamos haciendo como unos disquitos de merengue y después le vamos subiendo como unas paredes para que queden como unas canastitas. El secreto es llevar a horno súper suave, más o menos a 100 grados centígrados, y tardaría, depende del tamaño de lo que preparemos, más o menos unas 2 horas en cocinarse, porque lo que tiene que hacer es secarse el merengue y tiene que tener seco y crujiente por fuera y por dentro se siente la textura del merengue. Y esto podemos rellenarlo nosotros en nuestra
infancia competíamos porque quién era más creativo. Lo hacíamos de chocolate, de limón, de maracuyá, de frutos rojos, de praliné, porque le poníamos caramelo, que hacíamos azúcar quemada y le poníamos caramelo a la crema chantilly. Así que cada uno tenía su postre de acuerdo a lo que le gustaba. Ese era el plan del 30 que cada uno preparaba. Cada uno le daba la forma que quería también, ¿verdad? Y el color que quería, porque al merengue, como van a ver que hicimos uno que ya terminé, le ponemos cacao y queda el merengue negro y rellenamos de chocolate. Le ponemos un poco de frutilla licuada o de cualquier fruto rojo y queda color rosa. Después al otro le ponemos limón, como le pusimos ahora, y rellenamos con mousse de limón. A otro le poníamos maracuyá, a otro le poníamos dulce de leche. Les voy a mostrar cómo queda terminado, queda color tostadito. Y entonces vamos rellenando con diferentes sabores. A mí el que más me gusta es el de limón porque es súper fresco. Y en la casa de mi abuela había limón sutil, yo creo que ahora hay poca ya. Y nosotros teníamos muchas plantas de ese limón en la casa, así que ese era mi favorito. Y así quedan los individuales, que uno puede ir mostrando. Les voy a mostrar cómo queda terminado y cómo hicimos también con diferentes colores y sabores, y cómo queda terminado con la mousse que vamos a ponerle adentro y todas las frutas de acuerdo al gusto de cada uno. Bueno, ahora estamos aquí después de 2 o 3 horas de cocinar nuestros merengues, ya con lo que habíamos preparado nosotros para mostrarle. Acá podemos ver el que le hicimos el merengue de limón, el que le pusimos un poco de colorante y frutilla para que quede un color rojo para rellenar con frutos rojos, el que le pusimos cacao en polvo para que tenga un relleno de chocolate, y al que le pusimos maracuyá para poder ponerle una mousse de maracuyá, o puede ser una mousse de dulce de leche. Eso es según la imaginación que ustedes tengan y el gusto que ustedes prefieran o lo que les gusta a los chicos. Lo mismo que las mousses que van a ir adentro, es una crema batida que vamos a pasar toda la receta, que es crema de leche con azúcar impalpable, y le vamos agregando también o maracuyá o limón o chocolate o frutilla, que es la mousse que todas las mamás saben hacer. Entonces es muy sencillo. El merengue, que es una base, y vamos a ir rellenando primero el de chocolate y le vamos rellenando, después les vamos a ir decorando con todo lo que tengan en la casa. Yo lo que hice fue ponerle un poco de chocolate rallado. Este era el preferido de mi hermano. Y también un poco de cacao para la terminación, que vamos a espolvorear. Ahora vamos a preparar el de limón. Entonces le agregamos rodajitas de limón y también un poco de ralladura para darle un poco de color. Y de repente la fruta que tengan, si les gusta con un poco de mango, podemos ponerle un poquito de mango, una rodaja de mango amarilla para decorar. Arriba, ya de acuerdo al gusto de cada uno, un poquito de ralladura de limón. Acá le podemos poner unas rodajitas también. Para que quede lindo, y le podemos poner unos arándanos para que le dé un poco de color también. Y también azúcar impalpable, que me encanta cómo queda, parece como una nieve. Así que acá está el de limón. Y ahora vamos con el de frutilla. Vamos a invitarle acá a todos los muchachos, a las chicas que nos están acompañando, para que prueben, para ver qué les parece. Podemos poner, nosotros encontramos unas cerezas en el súper. Podemos ponerle también algunas cortaditas que preparamos.
también un poco de arándano, que también entra en lo que es dentro de frutos rojos. Y también un poquitito de azúcar impalpable. Tenemos tanta cosita por acá. Y ahora vamos a hacer el más grande, que le vamos a poner una mousse de maracuyá. Después me dicen qué tal les salió, si les gustó. Y aparte que es un postre rico, es un postre que queda hermoso en la mesa. Le podemos poner, al de maracuyá le podemos poner las semillitas arriba. Es una fruta tan tradicional nuestra y tan sabrosa, ¿verdad? Le podemos poner un poquito de ralladura de limón. Para decorar. Y por qué no también un poco de azúcar impalpable. Para la terminación. Entonces acá tenemos, vieron que en poco tiempo podemos hacer una hermosa variedad de postres para todos los gustos, con los mismos ingredientes, solamente con una pequeña variación de sabores para que tengamos una variedad que a todos los chicos les va a gustar. Con esto, que tiene gratos recuerdos para mí, quería finalizar el año deseándoles a todos un 2022 que llegue lleno de bendiciones a cada familia paraguaya, con mucha salud, con mucho amor, con mucha prosperidad y con muchas bendiciones del Señor, para que este 2022 sea un año que realmente pueda transformar nuestro país, pueda transformar nuestros corazones, pueda transformar nuestras familias, porque nos espera un gran año. Tenemos mucho trabajo porque solamente juntos vamos a salir adelante. Así que feliz año 2022 por más Aikuaa, y conéctense con nosotros a nuestras redes sociales para poder seguir participando del programa a partir del mes de febrero. En enero vamos a transmitir lo mejor del 2021 y en el 2022 vamos a arrancar con nuevos emprendedores. Así que éxitos, salud por el nuevo año y bendiciones para todos.